Ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida a esta clase extra, donde vamos a revisar las últimas 5 preguntas que nos quedaron de álgebra. Eran 5, ¿cierto? Sí. Vamos a revisar las últimas 5 preguntas del control. Recuerden que me dicen todas sus dudas. Yo estoy leyendo el chat. Si me las quieren enviar por interno, también las veo. De verdad, no tengan ninguna pregunta. La última vez respondimos esta, la número 14. Así que ahora vamos a la número 15, ¿cierto? Si no me equivoco. Confirmen los que estuvieron la otra vez o vieron el video. Ahí sí. Ya. Entonces, creo que ya subí el solucionario al Drive. Si mal no recuerdo, después de la clase voy a revisar. Pero ahí está como todo el desarrollo como simplificado de los que yo he hecho. Y yo me guío por ese mismo desarrollo, así que ya. Entonces, vamos con la pregunta número 15. Nos dicen, dada la ecuación x cuadrado más 6x más 17 igual a 0, ¿qué número real m debe sumarse a ambos lados de la igualdad para completar el cuadrado de un binomio en el lado izquierdo de ella? Y otra pregunta, ¿y las soluciones reales de la ecuación? Bien. ¿Qué nos están preguntando dos cosas? Si ven en la respuesta hay dos cosas. Una, nos están preguntando el valor de m, pero el valor de m tiene algo especial, de hacer un cuadrado de binomio, o sea, de que esta expresión la podamos pasar a la forma a más b al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo primero que nos están diciendo. Y lo segundo es que es decir, cuáles son las soluciones de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, primer paso. Nos dicen, voy a cambiar el color, tenemos esta ecuación, x cuadrado más 6x más 17 igual a 0. Nos dicen que debemos sumarle m a ambos lados, lo que terminaría en x cuadrado más 6x más 17 más m es igual a 0 más m, que es m. Ya, estamos buscando de que al lado de acá, ¿cierto?, quede un cuadrado de binomio. Identifiquemos cómo tenía que ser un cuadrado de binomio. Arribita, esto tenía que ser igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿cierto? Vemos que una de nuestras letras es la x, ¿cierto? Que en este caso sería como la a. Entonces tenemos x al cuadrado más, aquí en esta parte nosotros deberíamos tener el 2ab. Por lo tanto, esto es 2 por 3x. Entonces aquí nos aparece ese 2, que está acá arriba. Y nos indica de que a era la x y que b es 3, ¿cierto? Por lo tanto, el término que debería ir acá es un 9 al cuadrado, perdón, un 9, que es lo mismo que 3 al cuadrado. Porque ese es el término que nos indican acá. Pero yo lo que tengo acá es un 17 más m. Bueno, y aquí está en suma. Significa, con todo esto, que 17 más m va a tener que ser igual a 9. Y resolviendo eso, nos da que m es igual a menos 8. Ahí sí. Es igual a menos 8. Hasta aquí. ¿Se perdieron? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Se está entendiendo los pasos que estoy haciendo o alguien se perdió? Digan al tiro para recapitular. ¿En qué parte se perdieron? No en todo. Ya, entiendo. Voy a retroceder un poquito porque sé que esta parte puede ser confusa.
Déjenme borrar. Vamos a borrar toda esta parte. Bueno, y por ahí. Ya. Vamos a ir más lento. Entonces, llegamos a esto, ¿cierto? El 6x lo separamos en 2 por 3x. Y al otro lado tenemos más 17 más m. Bueno, y eso es igual a m. ¿Qué pasa aquí? Nosotros estábamos buscando que la expresión sea de la forma que está arriba. Por lo tanto, el número que debe ir aquí, en esa parte, es un b cuadrado. ¿Y cuánto vale b? Nosotros ya lo sabemos. B, en este caso, valdría 3, porque siguiendo la formulita que está acá, 2ab es igual a 2 por 3x. Entonces, como habíamos dicho, la a es la x, digamos, y entonces la b tiene que ser el 3. Y así estaríamos calzando la fórmula. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando es que la fórmula sea x cuadrado más 2 por 3x más 3 al cuadrado. Y ustedes saben que 3 al cuadrado es 9. Eso es lo que nosotros queremos llegar. Hasta ahí se entiende, ¿o no? De ahí apareció el 9. ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes habían perdido? ¿Se entendió con eso? ¿A lo que queremos llegar? O bueno, o cómo llegamos a lo azul, mejor dicho. Ya. Ya, excelente. Entonces, nosotros queremos llegar a lo azul. El único problema es que esta parte no es igual al azul, porque aquí tenemos un 17 más m y allá tenemos un 9. Por lo tanto, toda esa parte tiene que ser 9. Y así, vamos a borrar ahí, vamos a tener la siguiente ecuación. 17 más m es igual a 9. Porque queremos que todo ese final sea 9. Y resolvemos y nos da que m tiene que ser menos 8. ¿Cierto? 9 menos 17 menos 8. Hasta ahí. ¿Se entendió? Por lo tanto, eliminamos respuestas. Por ejemplo, aquí nos dicen m igual a 9 no, 19 no y menos 1 no. Nos quedan solo la alternativa C y D. Sí, C y E. Sí, hasta ahí todo claro. Si no me dicen nada, también voy a asumir que sí, chiquillos. Ya. Entonces, ya respondimos a la primera que nos pedían, el valor de m, que ya sabemos que es menos 8. Pero nos falta la segunda, que nos dice cuáles son las soluciones reales de la ecuación. ¿Cómo nosotros podríamos saber las soluciones? Con el discriminante, ¿cierto? El discriminante que es igual a b cuadrado menos 4ac. Recordando que esta ecuación viene de cuando tenemos a x cuadrado más bx más c. ¿Ya? No son los mismos ab de los que estuvimos trabajando antes, para que no haya confusión. Entonces, identifiquemos en nuestra ecuación. Aquí tenemos un x cuadrado y no está acompañado por nada. Por lo tanto, a vale 1. El x está acompañado por un 6. Por lo tanto, b vale 6. Y c es lo que estamos sumando, que vale 17. Así que c vale 17. Entonces, la ecuación nos queda 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 17. Eso nos queda 36 menos 68, si no me equivoco. Y eso nos da menos 32. ¿Qué pasó aquí?
El discriminante nos dio negativo, nos dio menor a 0. ¿Y qué significa que sea menor a 0? ¿Qué tipo, cómo son sus soluciones? ¿Alguien se acuerda? Exacto, no tiene soluciones en los reales. Sus soluciones son complejas, son imaginarias. Por lo tanto, la única respuesta que tiene ambas cosas que nosotros encontramos, m igual a menos 8, y de que no tenemos solución en los reales, es la letra E. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Bien? ¿Mal? Ya, excelente. Igual pueden decírmelo por micrófono, ningún problema, por el chat, como que. Ya, súper. ¿Qué parte no se entendió bien? Ok. Igual después, sí, el menos 8 salió de esta ecuación que nosotros dijimos que en esta parte del 17 menos m debía ir un 9 por esto, porque esa parte corresponde a esa parte. Por eso hacemos la igualdad. Por eso hacemos esta igualdad. Que ahí después pasas restando el 17 y te da menos 8. Si hay muchos problemas, después lo volvemos a repetir. Después de las preguntas. Ya. Vamos a la número 16. Nos dicen, de acuerdo a la gráfica de la función h de x, de la figura adjunta, se puede afirmar que, veamos, nos dicen, la primera, la función es creciente en menos 2,4. Veamos. La primera nos dice, entre menos 2,4, o sea, nos ponemos desde aquí hasta aquí. La primera intuición nos diría que sí, porque en el menos 2 estaba aquí abajo y luego en el 4 está aquí arriba. Pero el tema es que en este tramo, de aquí a aquí, no creció nada, ¿ya? Y una función solo puede ser creciente, o sea, se llama creciente cuando es creciente en todo el intervalo. Entonces, como aquí hay un tramo que no crece, por lo tanto, esta es falsa. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? Ya. Cuando decimos que una función es creciente, siempre nosotros nos imaginamos una cosa como así, todo el rato creciendo. Pero el tema de esta función es que tiene este tramito que marqué en rojo, que no crece, que está plana, ¿ya? Que es una línea recta. Por lo tanto, no podemos llamarla creciente porque hay unos puntos donde no crece. Entonces, por eso no podemos decirlo. Si hubieran dicho tal vez en el intervalo entre este y ese, o entre aquí y aquí, ahí la función es creciente porque va hacia arriba. Pero en el tramo rojo, no. Ahí sí. Sí, gracias. Ya. Vamos a la pregunta número 2, o sea, la afirmación 2. El dominio de la función, dominio de h, es menos 2,4. Esta es verdadera. Recuerden, el dominio son los valores que toma x, ¿cierto? Y x se va a mover desde menos 2, ¿cierto? Porque parte aquí. Se va a mover todo esto hasta el 4. Entonces, todo eso es el dominio de x, porque x puede tomar valores entre menos 2 y 4. Va a pasar lo mismo con el recorrido. El recorrido también es verdadero. Porque el recorrido, recuerden, son los valores que puede tomar y. Y vemos que y se mueve desde aquí, desde el menos 2, y llega hasta el último punto, el 3. Por lo tanto, también se mueve en ese intervalo. Exactamente. Esta pregunta es algo muy pilla. Si ustedes decían que la primera era falsa, se les van todas. Pero igual es bueno explicarlo
aunque las 2 y 3 igual eran muy obvias, porque era solo cosa de ver el plano, igual es bueno definir bien. Así que al tiro la alternativa D. Preguntas, dudas, consultas, estará bien sencilla, porque esta es la que abre el tema de funciones. Si no hay preguntas, seguimos. Ya, gracias por la confirmación, chiquillos. Ya. Siguiente pregunta. Dice, una tarifa de cierta compañía telefónica consta de un cargo fijo mensual de 9.000. Ya destaquemos eso. Cargo fijo mensual de 9.000. Fijo. ¿Ya? Más un cargo de 50 por minuto que se habla. Aquí hay un cargo de 50 por minuto. Eso es importante. Nos dicen, si durante los primeros 240 minutos, ahí tenemos un límite, esta tarifa se modela mediante una función de la forma esta de aquí. O sea, eso recuerden es como una función afín. ¿Ya? No, una función, sí, una función afín, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes gráficas representa mejor a la gráfica de F? Entonces, pensé, tenemos un cargo fijo mensual de 9.000. ¿Qué nos dice ese cargo fijo? Que para cualquier cosa que yo haga siempre me van a cobrar los 9.000. No importa si yo no hablé nada o hablé todo el día. Siempre me van a cobrar los 9.000. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa cargo fijo, ¿cierto? Y el cargo por minuto es que a cada minuto que yo hablo me van a cobrar cierta cantidad. Por lo tanto, si escribimos la fórmula f de x, perdón, ahí es un igual, mx más n, y definimos que x son los minutos, entonces la función en verdad va a ser así. El m va a ser 50 por x, porque va a ser 50 por minuto, y como las x son los minutos, ahí estamos listos. Más 9.000. Porque ese cargo se va a cobrar aunque hablemos, como les dije, 0 minutos, o sea, f de 0, o aunque hablemos 1.000 minutos. ¿Ya? Entonces ya tenemos lista nuestra función. Ahora hay que ver qué gráfica se adapta con esta. Como ven, esta función va a crecer, ¿cierto? No, la x se conserva, la m es el valor. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que esto va a sumar, ¿cierto? Nos van a cobrar cada vez más mientras hablemos más. Por lo tanto, podemos descartar al tiro la C y la E. Porque una va hacia abajo, es como que nos estarían descontando, o sea, nos estarían dando dinero por hablar, y en el otro es un plano, y eso no van con nuestra función. Entonces nos quedan 3. Y aquí tenemos que identificar. Dijimos que X es el eje de los minutos, ¿ya? Entonces no tiene mucho sentido de que el 9.000 esté en el eje de los minutos, porque 9.000 no son minutos, es dinero, ¿ya? Entonces, viéndolo así, lo que tendría que ir en el eje X son los 240 minutos, porque esos son minutos, ¿cierto? Así que este lo descartamos y nos queda el A y el D. Y aquí la única diferencia es que aquí hay un 9.000 y aquí hay un 50, que son justamente los números que tenemos acá, 50 y 9.000. Pero ahora, ¿cuál va en el eje? El que va en el eje es el número del N, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tomamos f de 0, eso va a ser 9.000, ¿cierto? Porque 50 por 0, 0. ¿Y qué significa estar en f de 0? Significa estar aquí, en los minutos 0. Por lo tanto, va a estar acá el 9.000. Y así es la letra A. Sí que lo expliqué con muchas más cosas de las que debería, pero era para que se entendiera bien. No sé si alguien tiene una duda, pregunta. Rachel, no sé si entendiste por qué
las cosas que me decías. Chiquillos, ¿se entendió o no se entendió? ¿Quieren que lo explique otra vez? ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? Ok, ya. Miren. ¿Cómo decirlo de otra forma? El cargo fijo, como les dije, es algo que se va a cobrar igual. Hablemos 0 minutos o hablemos 1 millón. Por lo tanto, el gráfico tiene que partir de 9.000. ¿Por qué? Voy a borrar un poquito aquí. El gráfico tiene que partir de los 9.000. Ahí sí. Porque ese número es el f de 0. Porque haciéndolo un poquito más desarrollado, sería f de 0 igual a 50 por 0 más 9.000. Y eso nos da 9.000. Es por eso. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar de ahí, porque ese es nuestro f de 0. Veamos cuánto es f de 1. F de 1 es igual a 50 por 1 más los 9.000. Entonces eso nos va a dar 9.050. Entonces eso va a estar ahí. Ahí van a estar los 9.050 y eso sería equivalente a hablar 1 minuto. Y así vamos a ir subiendo. ¿Ya? Por eso es la A. Si a ustedes les cuesta mucho, pero saben definir la función, vayan probando con caso, ¿ya? ¿Por qué la C y la E no podían ser? Porque ve la forma. Voy a borrar esas líneas. La C va disminuyendo, y aquí esto nos están cobrando por cada minuto que hablamos. Y la E es constante. Nosotros estamos buscando una función que vaya creciendo, porque nuestra función va subiendo, pues va aumentando. Con cada minuto que hablamos nos cobran más. ¿Ya? ¿Se entendió ahora o todavía cuesta verlo? Ya. Seguimos con la siguiente. Después, si quedan más dudas, volvemos al final de la clase. Ya. Vamos a la número 18. Nos dicen, si f de x es igual a mx más n, una función afín, ¿cierto? Se puede determinar el punto de intersección de la gráfica de fx con el eje de las abscisas si se sabe qué. Ya. Veamos. Aquí quiero hacerlo, esta pregunta la hicimos en una clase, pero aquí vamos a trabajarla de nuevo, como si nunca la hubiéramos visto. Recuerden que esta es una pregunta de suficiencia de datos, o sea, tenemos que ver si la información 1 nos sirve o no, luego si la información 1 nos sirve o no, luego ver si nos servían juntas y así, vamos probando. Vamos primero con la 1. Pensemos que tenemos nuestro plano cartesiano y digamos que nuestra función, bueno, primero, ¿qué nos dice la 1? F de 0 igual 2. Digamos que acá está el eje X y acá está el f de X. Recuerden que f de X es igual a y. F de 0, o sea que estamos aquí y sería acá, 2. Ese es el punto que nos está describiendo la 1. O sea que la gráfica pasa por ese punto. Ya digamos que es una función recta, por ejemplo, digamos que es así. Lo que nos está diciendo la información 1 es que la gráfica pasa por el punto 2 en el eje Y. Pero eso no es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando por el eje de las abscisas. Y el eje de las abscisas es el eje X. Y lo que nos dio la información 1 es el eje Y. Por lo tanto, por sí sola no nos sirve porque no nos da información para saber, por ejemplo, cuál es ese punto que yo puse ahí. No sabemos. ¿Ya? Y además la gráfica ni siquiera tiene que ser así, chiquillos, por si acaso. Eso es un ejemplo que yo puse. Entonces, con la información 1 no es suficiente porque no sabemos el punto. Por lo tanto, se elimina la 1 porque no nos sirve. También al tiro se elimina la D, la cada una por sí sola, porque con la 1 no pudimos.
¿ya? Y así vamos eliminando alternativas. Veamos qué pasa con la 2. Nos dicen f de 1 igual 0. Volvamos a hacer nuestro otro plano cartesiano, ¿cierto? Y nos dicen que f, cuando x vale 1, o sea, cuando estamos aquí en x igual a 1, f de x vale 0. O sea que estamos aquí. Ese es el punto que toca la gráfica. Que, por ejemplo, puede ser, de nuevo, tirando una recta cualquiera, puede ser una gráfica así. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo la información 2? De que cuando x es igual a 1, y es igual a 0, o f de x es igual a 0. ¿Y qué nos da eso? El punto donde la función está tocando el eje x, si se dan cuenta. ¿Cierto? Porque en el punto 1 estamos tocando el eje. Así que esa información nos está dando el punto, porque nosotros estábamos buscando justamente eso. Si se dan cuenta, aquí no los daban, pero aquí sí. Ya sabemos que el punto donde intersectan es el punto 1,0. Así que por eso, solo con la información 2 nos basta. ¿Ya? Y así al tiro descartamos el ambas juntas si se requiere información adicional. Porque con la 2, solo sabiendo lo de la 2, ya podemos resolver este problema. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Opiniones? ¿Reclamos? Ah, ya se entiende. Todo bien, excelente. Ya. Entonces vamos con la siguiente. Ya nos quedan 2 nomás. Tranquilos. La figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, ¿ya? Cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, entonces nos dicen, tenemos esta parábola, ¿cierto? Que el conjunto son los reales, o sea que esas cosas se extienden hasta el infinito, hacia abajo, pero a nosotros nos dan justamente esta parte. Y por algo nos dan esta parte. Primera pregunta. El eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual a 2. O sea, ¿qué nos está diciendo esa afirmación? Es que el eje, por ejemplo, si aquí estuviera el 2, es que el eje de simetría está ahí, por decir algo. Eso nos está diciendo. Ahora veamos si es verdad o no. Recordemos de que... A ver, ya. Vamos recordando información que nosotros sabíamos de las funciones cuadráticas y de las ecuaciones cuadráticas. Aquí no nos dan la ecuación y eso es un problema, ¿cierto? Porque no podemos saber nada. Pero sí podemos saber sobre sus soluciones, ¿ya? Porque si se dan cuenta nos están marcando 2 puntos, menos 2 y 6. Bueno, y el 12 también es importante. ¿Qué significan estos puntos? De que 2 soluciones, o sea, x1 y x2, van a ser justamente estos valores, menos 2 y 6. Y esta información es muy importante porque de aquí podemos sacar muchas cosas, si recuerdan, con las fórmulas. Pero volvamos al eje de simetría. El eje de simetría está dado por la ecuación x igual a menos b partido por 2a, que es justamente una parte del vértice, ¿cierto? Pueden verlo en las clases. Pero nosotros no sabemos cuánto es b y a. Así a simple vista. Pero en verdad podemos sacarlo. Recordando las fórmulas, x1 más x2 igual a menos b partido por a, y x1 por x2, perdón aquí, no está bien, es igual a c partido por a. ¿Cierto? Esas son las fórmulas que vimos en clase y que de verdad son muy útiles como ven. Entonces, ¿qué fórmula nos sirve justamente? La de arriba. Porque si ven, también tenemos un menos b partido por a. Significa que el punto del vértice
es igual a un medio, ¿cierto? Que es ese 2 que nos sobraba ahí, de x1 más x2, que es lo que está arriba, estoy despejando, ¿ya? Y nosotros ya tenemos x1 y x2, que son las soluciones que teníamos aquí. Por lo tanto, nos queda x igual a un medio de menos 2 más 6. Eso es igual a un medio por 4 y eso es igual a 2. Por lo tanto, el eje de simetría está en x igual a 2. Eso es correcto. Y ahí eliminamos esa y esa se nos va. ¿Se entendió esa parte? ¿Dudas, preguntas, consultas? Si tienen dudas de las fórmulas, pueden ir a repasarla a las clases o al resumen. Pero si tienen dudas de cómo lo hice, me dicen. No hay dudas. ¿O sí? No se queden callados, chiquillos. Respóndanme. Excelente, eso estaba esperando. Parece que lo estaban procesando. Ya. Entonces, ya tenemos listo el eje de simetría, ¿cierto? Todo se entendió para borrarlo porque es muy poco espacio. Ya. Bueno, igual recuerden todo que ha grabado, ¿cierto? Voy a borrar solo esta partecita de acá. Se va esto y se va eso. Las ecuaciones las voy a dejar porque son importantes, ¿cierto? Entonces, segunda expresión, nos dicen que si x está entre menos 2 y 6, si x está aquí, entonces f de x es menor a 0. Identifiquemos dónde nos están hablando. X tiene que ser mayor a menos 2, ya, o sea que va para acá, y tiene que ser menor a 6. Entonces va para acá. Esas fórmulas, no, mira, la fórmula para el eje de simetría es x igual a menos b partido por 2a, que es una de las partes de la fórmula del vértice. Estas otras dos ecuaciones, las que están aquí, son sacadas de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, nos dicen, lo que nos están definiendo en la 2 es que x está entre estos valores. ¿Ya? Por lo tanto, vemos en la gráfica de que cuando x, por ejemplo, toma un valor aquí, el punto que está tocando en verdad es ese de ahí, ¿cierto? Está un poquito chueco, pero en verdad está tomando un punto allá. Lo mismo que si tomamos uno aquí, por ejemplo, está tomando ese punto de ahí. Y vemos que todos están por sobre el eje X, por lo tanto todos son positivos, todos son puntos positivos, como por ejemplo el 12. Pero aquí lo que nos está diciendo es que son puntos negativos, F menor a 0. Y eso es completamente falso, porque toda la parábola que nos están indicando está sobre el eje X, por lo tanto es positiva. ¿Esa se entendió? ¿No se entendió? Sí, no, tal vez. ¿No hay dudas? Ya. Entonces, la 2 al tiro decimos que no es. Ah, así en simples palabras, es que en el intervalo rojo, que yo marqué en rojo, toda la parábola está sobre el eje X, lo que significa que todos los valores que toma son positivos. Y lo que nos decía aquí la frase es que los f de x eran menores a 0, o sea, eran negativos. Eso significa negativos. Y eso no es verdad, porque en la gráfica están sobre. Hubiera sido verdad si hubiéramos tenido una cosa así, como una U. Ahí sí es verdad. Pero en este caso es al revés, así que no. Y vamos a la última. Nos dicen f de 7 igual a f de menos 3. O sea, nos están diciendo cuando el valor es 7 y cuando el valor es menos 3. Si dan el mismo resultado. ¿Y eso cómo lo podemos comprobar? Utilizando la ecuación. Y ustedes dirán, pero no tenemos la ecuación, ¿cómo lo vamos a solucionar?
Pero vamos a hacer lo mismo que antes. Con nuestras dos ecuaciones mágicas que están arriba, vamos a sacar la ecuación, ¿cierto? X1 más X2 es menos, recordando que la ecuación, ¿cierto? Es AX cuadrado más BX más C. Bueno, primer dato. C, el C de ahí, va a tomar el valor 12. Porque recuerden que C es el punto donde se toca el eje Y. En este caso es, no estoy rayando, es ese punto que justamente nos lo indican así bien marcado. Por lo tanto, ya tenemos cuánto vale C. Entonces nos queda la ecuación x1 por x2, que es igual a menos 2 por 6, que sería igual a C, que es 12, partido por A. Esto nos queda menos 12 igual a 12 partido por A, que nos da de que A tiene que ser igual a menos 1. ¿Cierto? Sí. ¿Hasta ahora se está entendiendo lo que voy haciendo? Que estoy usando las ecuaciones de arriba para despejar el A, el B y el C. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ya. Entonces ya tenemos A. El A, aquí el A vale menos 1. El C vale 12. Y nos falta B. Y B lo sacamos con la ecuación que nos queda, ¿cierto? Que es x1 más x2, que es igual a 4, que lo calculamos antes. Y ese 4, ahí, y ese 4 va a ser igual a menos B partido por A. Pero nosotros ya sabemos que A es igual a menos 1, por lo tanto sería menos 1. Y así simplemente nos da que B es igual a 4, porque los menos se van. Entonces tenemos aquí que B vale 4. Y finalmente la ecuación que formamos, la voy a escribir aquí abajito, es menos x cuadrado más 4x más 12. ¿Ya? Y ahora lo único que nos piden acá es reemplazarlo, ver cuánto vale la función en 7, cuánto vale la función en menos 3. Voy a borrar acá. Perdónenme, pero se me acaba el espacio ya entonces. F de 7 es igual a menos 7 al cuadrado más 4 por 7 más 12, ¿cierto? Y eso voy a ahorrarme pasos. Eh, mm, 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 mm. Espera, déjame pensarlo, después te contesto. Déjame seguir con el ejercicio. Entonces, esto nos va a dar, me voy a ahorrar el cálculo, ¿cierto? Pero ustedes pueden calcularlo. Esto me daba menos 9. Menos 9. ¿Ya? Y nos queda f de menos 3, que es igual a menos 3 al cuadrado, más 4 por menos 3, bueno, y hay más 2. Y esto, para sorpresa de todos, también nos da menos 9. Ay, no puedo escribirlo. Ahí sí. Por lo tanto, la tercera también es verdadera, porque nos dio el mismo valor y ustedes lo pueden comprobar en la casa, ¿cierto? Resolviendo ahí con calculadora, con lo que quieran. Preguntas, dudas, consultas. Sé que fue un ejercicio largo, pero es porque tuvimos que explicar la fórmula. Pero ustedes, sabiéndose la fórmula, esto lo pueden hacer en 2 minutos. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas, preguntas, consultas para ir a la última? ¿Cierto? Sí, Rachel, de ahí te contesto. De aquí salió el menos 1. Me preguntaron. De esta fórmula, x1 por x2 tiene que ser igual a esto. ¿Ya? Y de ahí se saca el menos 1.
Después voy a contestar dudas más puntuales, ¿ya? Que me están haciendo. Entonces, ahí sí. Vamos a la última. Ya. Nos dicen, considere la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Definida por, y nos dan aquí una ecuacióncita, ¿cierto? F de x igual a x cuadrado más 5x más 3c. Con a mayor a 0 y a c igual a menos 8. Rachel, aquí está tu consulta. Cuando el a es mayor a 0, la curva es una carita feliz. Fíjate en todas son felices. Cuando el a es menor a 0, o lo que acompaña al x cuadrado es menor a 0, resulta como una parábola como la de arriba. Aquí está tu respuesta. Que me habían preguntado por interno que si era, ¿por qué era menos x cuadrado y por qué era así para arriba? Y la respuesta es de que cuando a es menor a 0, resulta como una parábola de la de arriba, pues aquí va así como una montaña. Y cuando a es mayor a 0, como aquí nos indican, que es el que acompaña al x cuadrado, van a ser como una carita feliz, como una U. ¿Ya? Si se fijan, todas las alternativas son así, para que lo recuerden, no se confundan con la forma. Ahora sí, volviendo al ejercicio, nos dicen, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la gráfica de f? Ok, pensemos. Todas tienen la misma forma, ¿cierto? Todas son una U, solo que muchas están como corridas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que empezar a sacar conclusiones de la información que tenemos, porque si ven, no hay ningún número incluido. Todas las gráficas están solo dibujadas, así que es puro como impresión, por decirlo así. Vamos a estudiar esta información. Nos dicen que AC es igual a menos 8. Aquí tenemos algo negativo. Pero antes nos dijeron que A es mayor a 0. Por lo tanto, A es positivo. Entonces, si A es positivo y el resultado es negativo, el C sí o sí tiene que dar un valor negativo, ¿cierto? Porque más por menos nos da menos. ¿Esa intuición se entendió? Que eso igual es como que nos ayuda a descartar alternativas. ¿Sí? Ya, excelente. Entonces, ya que sabemos que C es menor a 0 y nosotros sabemos que C es el punto donde intersectamos el eje Y, veamos. Aquí en la letra A, el C estaría ahí. En la letra B, el C estaría aquí. En la letra C, el C estaría ahí. En la letra D, el C estaría ahí. Y en la letra E, el C estaría ahí. ¿Ya? Entonces, así podemos descartar la letra B, porque el C era de valor positivo. También podemos descartar la letra C, porque la letra C, la pequeña, está valor positivo. Y descartamos la letra E también. ¿Vieron? Se nos fueron 3 alternativas de una. Sí, exacto. Solo la A y la D son posibles. Entonces, nos quedan esas dos. Y si se dan cuenta, son muy parecidas, solo que una está para un lado para allá, la otra está para el lado de acá. ¿Cómo podemos saber cuál es la correcta? Ya. No necesariamente con el valor de x, porque el valor de x, que son el dominio, es todos los reales. ¿Ya? Recuerden que nosotros podíamos tener una parábola como así, que era centrada en el eje 0, o sea, en el eje 0, en el punto 0, en el centro, ¿cierto? Y nosotros con esas parábolas podíamos moverla para allá, subirla, bajarla, ¿cierto? Podíamos hacerle todos esos movimientos. Y esos movimientos se hacían sumando, restando a ciertos valores. ¿Ya? Entonces, como aquí identifiquemos, B está aquí, ¿cierto? Lo que marqué ahí. B es igual a 5. El 5 es un valor positivo, ¿cierto? Es mayor a 0.
¿Y qué sabíamos nosotros? Cuando en la parte de acá, el 3C en este caso, nos indica movimientos verticales u movimientos en el eje Y. O sea, ese 3C nos puede subir o bajar la parábola. Mientras que lo que está marcado en azul, que es el 5X, es lo que nos mueve de izquierda y a derecha. Y en este caso, como el valor de B es positivo, lo que va a hacer es que nos va a mover la parábola hacia la izquierda. O sea, ese B positivo nos mueve la parábola, si estamos ahí, vamos a marcarlo con otro valor, nos va a mover la parábola hacia allá. Esto aparece en las clases, chiquillos. Sí, yo me acuerdo. Están las clases. Como B es positivo, nos movemos hacia allá. Es algo como súper ilógico, siendo que los positivos están al otro lado, pero así funcionan las funciones. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos alternativas me está haciendo ese movimiento verde que yo puse ahí? ¿Cuál me está moviendo hacia la izquierda? ¿La A o la D? Exacto. La A. Exacto. La A me está moviendo hacia la izquierda, por lo tanto, esa es mi alternativa correcta y es la que mejor grafica a F. Eso, ¿se entendió? ¿Dudas, preguntas, consultas, reclamos? No sé si quedó todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo bien? Excelente. ¿Vieron que con la poca información que nos dieron podemos resolver este problema? Sí, exacto. La B nos indica movimientos horizontales, mientras que la parte de la C nos indica movimientos verticales. ¿Sí? Ya. ¿Vieron? Nos tardamos un poquito más de lo que esperábamos, de lo que esperaba yo, casi una hora, pero creo que está bien si se entendió todo, chiquillo. Voy a dejar los dibujos ahí. Yo tengo una consulta. Dime. Si 5 era mayor que 0, se movía hacia la izquierda. Exacto. Ah, ya. Bien, gracias. Ya, excelente. No, gracias a ustedes por venir, éramos poquitos, pero espero que a todos les haya quedado bien claro y para la gente que vea el video después también. Así que eso, me despido de todos los que están aquí. Si alguien quiere seguir respondiendo dudas, me voy a quedar unos minutos, que me diga ahora o si no, nos despedimos. Pero adiós a la gente del video.